Pues desde Sevilla viene, desde la Universidad de Sevilla viene Fátima Ternero, que nos va a presentar la ponencia titulada El uso del portal web de Rematerialia como fuente de recursos didácticos de materiales. Gracias. Tiene que poner todo. ¿Sí? Bueno, buenos días. Y bueno, voy a presentar, no quiero tardar demasiado tiempo, pero os quiero presentar el uso del portal web de Rematerialia como fuente de recursos didácticos de materiales. Tenía una presentación en toda regla, pero bueno, lo que me interesa es que conozcáis nuestra página web, que hemos diseñado y mantenemos activa todos los miembros del grupo de investigación, y que quiero que veáis el portal, que tiene muchos recursos didácticos para ponerlo en activo en el aula, ¿vale? No solamente nosotros ponemos en activo para los grados de ingeniería, pero también se puede poner en el caso de secundaria. Entonces son recursos que hemos ido haciendo nosotros. Algunos tienen algunos descargables, no me los voy a descargar, pero sí para que veáis la estructura que tiene la página, ¿no? Bueno, tenía una presentación en toda regla, ¿no? Entonces, bueno, simplemente decir, ¿no?, que evidentemente la sociedad ha cambiado y el alumno, pues, tiende a tener una imagen visual antes de tener un texto, ¿no?, en el que puede estudiar. Entonces, nosotros hacemos recursos, ¿no?, que sean visuales para el alumno, ¿no? Bueno, el objetivo de tener esta página no es mejorar, ¿no?, la calidad de la docencia, ya lo he dicho, no solamente los grados de ingeniería, sino también el secundario, ¿vale? Disponer de esta herramienta cuando sea necesaria. Esta página web nos ha servido de muchísima ayuda en el caso de la pandemia, porque nos ayudó a poder realizar prácticas a través de esta página. Entonces, bueno, pues nos reinventamos un poco. Y luego también permitir a las universidades y centros educativos, ¿no?, que no dispongan de laboratorio físico, el poder utilizar un microscopio óptico, hacer un ensayo de tracción, todo de manera virtual, ¿vale? Y, bueno, también reforzar, ¿no?, los contenidos impartidos en las clases teóricas, para como método yo muchas veces a los alumnos, cuando salgo de práctica, les enseño la página web y les digo que tienen un recurso para reforzar su conocimiento, ¿vale? Bueno, vamos a pasar realmente a la página, que se llama de Rematerialia. Como hemos dicho, es un portal de contenido de ingeniería y ciencia de los materiales, y recopila básicamente muchísimos recursos didácticos, ¿vale? También describe, ahora lo vamos a ver, las líneas generales de investigación de nuestro grupo. Bueno, voy a entrar en la página web y directamente vamos a viajar por ella. Pincha aquí, pincha aquí. Pero tenéis tan presentes que no. Puedes cerrar la presentación. Bueno, y ya la tenemos en pantalla, ¿no? Lo que pasa es que sale el duplicado.
Vale, bueno, pues esta es la estructura de la página de Red Materialia, en la que tenemos un canal de noticias, bueno, que vamos alimentando. Son noticias que o nosotros encontramos por la red o que nos causa impresión, ¿no? Nosotros también le decimos a los alumnos que aquellos interesados en encontrar alguna noticia que busquen de nuevos materiales y que se animen a bueno, escribir una noticia, luego es revisada por nosotros y la publicamos. En concreto, esta última que tenemos publicada, bueno, pues es de una alumna del doble grado de Ingeniería de los Materiales y Química y bueno, se lanzó a realizar la noticia y luego fue revisada por mí y la publicamos, ¿vale? Así el alumno, bueno, pues siente un poco de interés, ¿no? Por implicarse en el desarrollo de los nuevos materiales. Bueno, aquí tenemos una serie de pestañas, ¿vale? Tenemos la pestaña de recursos didácticos, en la que nosotros nos vamos a basar. Como veis, tenemos bastantes recursos didácticos en los que podemos acceder. Tenemos nuestros libros, que son los de Ciencia e Ingeniería de Materiales, el libro de materiales fantásticos del que hablamos ayer, y también tenemos otro que es Excel para Ciencia e Ingeniería, ¿vale? Bueno, si pincháis en alguno de ellos, pues podéis, ¿vale? Verlo. Además, tenemos ensayos de los materiales fantásticos de los que hablamos ayer, ¿no? Del vibranio, el adamantio, el oricalco, a los que podéis acceder. También tenemos escritas algunas parábolas y, bueno, ciencia y ingeniería de materiales en español, ¿vale? Después aquí en la pestaña de investigación, pues si picamos, ¿no? Bueno, pues aquí describe a qué nos dedicamos. Entonces, vamos a ver, ¿veis? Tenemos el grupo, cuáles son los componentes, las líneas de investigación. Y si le damos hacia atrás, tenemos los recursos didácticos, ¿no? Que aquí es donde yo quería entrar. Tenemos muchísimos recursos didácticos y lo utilizamos. De hecho, el recurso didáctico de estructuras cristalinas lo utilizamos. Hacemos una práctica en un centro de cálculo y todos los alumnos pues llevamos un cuestionario en el que hay huecos libres. Por ejemplo, ¿cuál es el número de coordinación del cloruro de cesio, ¿no? Y ellos van rellenando por bloques de materiales, ¿no? Los materiales metálicos, luego cerámicos, poliméricos, y entonces ellos van haciendo el cuestionario a la vez que están interactuando con la página web. Os voy a enseñar para que veáis el recurso, porque a algunos de ustedes os puede interesar a la hora de, bueno, pues de trabajar en el aula con los alumnos. Estas estructuras cristalinas, bueno, ¿vale? ¿Veis? Aquí tienen una serie de pestañas en las que están los conceptos previos, que todos sabemos, ¿no? Enlaces y tipos de materiales. Es un poco para que la información que le llegue al alumno, bueno, pues sea más visual. Ya sabemos que nuestros alumnos son ya tecnológicos, ¿no? No es lo mismo leer en la pantalla del ordenador que leerlo en un libro. Si nos vamos, ¿veis? Orden y desorden. Está una breve explicación, todo muy, muy escueto. Veis las estructuras, qué es una celda unidad, cuáles son los 7 sistemas cristalinos, ¿no? Las 14 redes de Bravais, las diferentes estructuras cristalinas, las características principales. Por ejemplo, si nos metemos en el número de átomos por celda unidad, pues te va describiendo cómo se calcula el número de átomos por celda unidad. ¿Cuáles son las características, no? Bueno, pues esto lo explicamos en clase, lo trabajamos en el aula y no es lo mismo trabajarlo, ya lo he dicho, pues con una página web que de manera teórica en la pizarra, ¿no? Y a lo que yo iba en este caso es que, veis, está dividido por bloques de materiales, ¿no? Metálicos, cerámicos, moleculares y poliméricos. Por ejemplo, si entramos en materiales metálicos, bueno, pues aquí nos hablan de las estructuras típicas que todos sabemos, ¿no? La cúbica central interior, las caras, hexagonal compacta, nos da algunas de sus características, ¿vale? Y si nos metemos, por ejemplo, en la cúbica centrada en el interior,
Esto es lo que trabajamos con los alumnos. Ellos trabajan con estas estructuras 3D, ¿veis? Se van cargando, la podemos ampliar. Parece que no va, ¿no? Bueno, lo hacemos desde aquí. Entonces, simplemente picando con el botón, se puede agrandar, se puede poner más pequeño. ¿Veis? El alumno con este visor 3D, pues es capaz de, bueno, el que no tenga visión 3D, porque no todo el mundo la tiene, ¿no? Pues puede visualizar dónde se encuentran los átomos, puede contabilizar los átomos y un poco más abajo te va describiendo todo, el número de átomos por celda, cuál es la dirección de mayor concentración atómica. Y luego nos vamos a los intersticios, que esto sí es verdad que en clase, pues no sé, o es muy complicado de verse. Entonces, lo trabajamos en esta práctica que hacemos con la página, ¿no? Entonces, bueno, ¿veis? Aquí están representados los intersticios, en este caso tetraédricos. Podemos ponerle diferentes visiones para que el alumno lo pueda observar. Después están los octaédricos, ¿vale? Entonces, bueno, pues estos visores 3D pues ayuda al alumno a entender la materia. Igual que hemos puesto la cúbica central interior, pues está todas las demás, ¿no? La cúbica central, las caras, la hexagonal compacta, ¿vale? Ahí tenéis material para que tenemos visores para que ellos puedan observar tanto dónde se colocan los átomos como dónde están los intersticios tetraédricos y octaédricos, ¿vale? Bueno, esta es la parte de estructura cristalina, lo mismo para cerámicos, ¿vale? Tenemos estructuras sencillas, por ejemplo, el cloruro de sodio, ¿no? Que algunos de ellos, pues, no saben dónde se encuentran sus átomos. Entonces tenemos, veis, el visor espacial de los átomos expandidos o las de esferas truncadas, donde se ven perfectamente dónde se encuentran la porción atómica que está dentro de la celda unidad, ¿no? Bueno, esta es una de ellas. Si le doy para atrás, vamos a ir a inicio. No. Bueno, tengo que salir así. Vale. Ahora, otra vez estoy en la página inicial, ¿vale? Otro recurso didáctico que normalmente utilizamos y que nos ha servido mucho en época de pandemia porque no podíamos ir al laboratorio, ¿no? Teníamos un microscopio virtual. Entonces, bueno, no es lo mismo, pero hacía de... ¿Veis? Aquí está el microscopio virtual, ¿vale? Y tenemos la historia de la microscopía, cómo funciona y diferentes tipos de materiales, ¿no? Tenemos el acero inoxidable, tenemos los aceros al carbono, aceros inoxidables, fundiciones, cobres, aluminios y estaños, ¿vale? Por ejemplo, vamos a entrar simplemente en uno de ellos para que veáis, porque todos los materiales pues se actuaría de la misma forma. Por ejemplo, vamos a entrar aceros al carbono, ¿vale? Uno con ese hipotestoide. Bueno, pues aquí, ¿veis? Tenemos, si lo puedo poner más pequeño, ¿veis? Aquí tenemos el microscopio, ¿vale? Bueno, pues aquí tenemos el diagrama de fase del acero, la información pertinente, y aquí tenemos como si estuviésemos en el ocular del microscopio, ¿no? Entonces, podemos ponerle más luz, menos luz, podemos enfocarlo, ya lo tengo enfocado. Aquí están los diferentes aumentos, lo puedo ver a 5 por, lo puedo ver a 10 por. Puedo viajar por la muestra y estoy viendo, esta microestructura es una microestructura real. Este es real, son imágenes que hemos metido reales. Bueno, pues lo puedo poner, puedo ir aumentando los aumentos, ir viajando, ¿vale? Y además, pues tiene diferentes filtros, ¿no? Campo claro, campo oscuro, tiene los polarizadores y el filtro non-masking, ¿vale? Entonces, pues, tenemos una gran batería de materiales, de aceros inoxidables, bueno, de fundiciones, de cobre, ¿vale? En el que el alumno puede... Bueno, simplemente quería, porque claro, tenemos muchísimos recursos didácticos y sobre todo quería decir que
tenemos vídeos didácticos, ¿no? Por ejemplo, en la práctica metalográfica, pues nosotros, ya sabéis que ellos, yo muchas veces cuando termino la práctica, que la hacemos en el laboratorio, pues le doy un PDF con toda la información, que yo sé que ellos no se leen. Pero sí le digo que tenemos un recurso didáctico en el que existe un vídeo, en el que están todos los pasos por hacer, ¿no? Que son los vídeos didácticos que tenemos aquí. Entonces ellos se pueden poner un vídeo y repasar la práctica. Los vídeos se hacen con ayuda de las universidades. Antes de observar un material metálico en el microscopio óptico, es necesario acondicionar la muestra de manera que quede plana. Entonces, los sistemas ópticos del microscopio tienen muy ¿veis cómo se y pulida, porque así se van viendo todos la los pasos, estructura del ¿vale? material Entonces, y no las marcas originadas durante el corte y otros procesos previos. ¿Vale? De estos recursos, pues lo mismo. Los ensayos de dureza, pues también tenemos, bueno, tenemos toda la explicación, ¿no? Y tenemos vídeos didácticos de cómo se hacen los distintos tipos de ensayos de dureza. Brinell, Dicker, Rowell, ¿vale? Entonces, es una información que, bueno, que para los alumnos visualmente es bastante importante, ¿no? Tenemos diferentes, tenemos, por ejemplo, un simulador de ensayo de tracción. Entonces, para hacer este simulador, pues hay que descargarse, ¿vale? El programa. Entonces, hay descargables que lo podéis ejecutar en el ordenador y lo podéis utilizar. Y bueno, simplemente que lo último que quería decir, que está puesto aquí también en la página web, ¿no? Que estamos desarrollando un laboratorio virtual de materiales, ¿no? Que aún nos encontramos bueno, en desarrollo y que, bueno, espero que a corto plazo, bueno, pues esté disponible y sea un material bastante útil para poderse utilizar, ¿no? Bueno, por ejemplo, un instituto que no tenga recursos, por ejemplo, no tenga una máquina de tracción, no tenga microscopios, no tenga durómetros, el alumno va a simular como si estuviese enfrente de ese equipo, pudiendo modificar todos los parámetros y haciendo el ensayo de la misma manera. ¿Vale? Bueno, pues eso era lo que os quería contar. Muchas gracias. Y puedo utilizar directamente. Y lo que quería era poder del que tenemos ese material, pero ustedes cuando lo Yo no lo uso. Ya te lo digo. Todo realmente volver a estudiar con esta ahora hay asignaturas como física de estado sólido, que yo no estoy tan en el colegio de y demás. Hay pensado con otras facultades, por ejemplo, física, poder ampliar esto para poder decir, bueno, para cumplir esto, el contenido de estado sólido, de electrones, o cuando la microscopía virtual, hablar con la gente de biología y con la misma herramienta también meter nuestra biología. Porque está ya cocido, ¿sabes? Y que me parece chulísimo, o sea... La verdad es que no nos hemos planteado esa visión, pero es un sentido. Y tener ideas para poder extender hecho a la educación. Claro, o sea, La verdad es que pero el vídeo sí se lo puedo. El vídeo dura minutos, primero. Sí, has puesto en evidencia que los vídeos que hicimos muchos en el laboratorio en época de pandemia se nos han quedado un poquito cutres al ver esto. Sí, tal para nosotros, incluso para los grupos de prácticas, no solamente para las clases teóricas, también ayuda cuando tienes grupos un poco más grandes tirar de recursos de este estilo. Muchas gracias.
La siguiente ponencia viene de la mano de José Calaf, de la Universidad de Burgos, y se llama La metalurgia de los dioses. Bueno, es un poco grandilocuente la presentación, ¿vale? Pero bueno. La idea de esta presentación es vamos a hablar de los dioses, ¿vale? También de cómo contar una historia que se supone de eones en solo 15 minutos. Lo voy a intentar, ¿vale? Pero... Bueno, son 3 puntos, ¿vale? Este es típico tabla de contenidos. La idea es hablaros del poder del relato dentro de la divulgación, de contar cuentos, de contar historias para poder divulgar ciencia, divulgar conocimiento. Hablaremos del origen de la idea, cómo surgió esta idea de relato, de cuento que queremos construir y luego, una vez hablo de ese origen, el protagonista de la historia, cómo lo hemos seleccionado y su historia, ¿no? Digamos, lo que es el esquema de lo que queremos un poco hacer. Entonces, primero vamos a hablar del poder del relato dentro de la divulgación científica. Es decir, el storytelling o narración de relatos, pues si lo juntamos con la ciencia, eso de construir cuentos, pues es una herramienta muy poderosa desde el punto de vista de la divulgación científica, ¿no? El motivo pues nos facilita la comprensión y la retención de información, ¿vale? Al público que está escuchando ese relato, no deja de ser un cuento, y aprovechamos el cuento para irles trasladando un conocimiento, ¿no? Humaniza la ciencia, o sea, al final estamos creando una historia que puede ayudarnos a darle, no solo son datos, no solo es información, sino le damos ese aspecto humano, ¿vale? Incrementa el interés y fomenta la curiosidad, por supuesto. Al final tenemos una trama, tenemos una historia, tenemos unos personajes y al final llega un momento que nos arrastra el saber qué le pasa a ese personaje, el saber cómo finaliza esa historia y abrimos nuestra mente a ese conocimiento. Y finalmente, pues bueno, puede generar esa conexión emocional y empatía. Si estamos hablando de una historia, de una trama, pues los personajes al final nos provocan emociones y sobre todo a la hora de tener empatía hacia los científicos, que no dejan de ser, no solo es un nombre con apellidos que hizo algo, sino además tuvo una vida, unos intereses, unos objetivos, unas ilusiones. Entonces, hablar también de eso, ¿no? Y luego eso, conjuntarlo, esa historia, intentar siempre, lo que pensamos es enmarcarla dentro de lo que se llaman los intereses intensos. ¿Qué son los intereses intensos? Estamos hablando entre los 2 y 6 años. Yo creo que aquí en la sala a todos nos ha pasado de pequeños ese interés intenso, que son motivaciones pasionales por una temática específica, que suele suceder en esa franja de edad. Son temáticas normalmente muy específicas. Puede ser paleontología y dinosaurios, puede ser espacio y astronomía, suele ser vehículos de todo tipo, coches, trenes, vehículos espaciales, aviones, y sienten de repente esa pasión inmensa por ese tema y empiezan a aprender por sí mismos, por iniciativa propia, y es como una especie de entrenamiento de ese niño pequeño en ser adultos, es decir, pues es que sé tanto como los adultos, ¿no? Sobre un tema concreto. Y en los adultos lo que nos sucede es que somos susceptibles a esas temáticas porque en parte nos recuerdan una infancia en la que tuvimos esas pasiones y porque es que son temáticas, los intereses intensos que tienden a atraer mucho a la mayoría de nosotros. Y bueno, voy a pasar al origen de la idea de esa historia, de cómo construir esa historia en base un poco a esas ideas de los intereses intensos, cómo surgió. Bueno, parte de una asignatura que tenemos en el máster de Ingeniería Industrial, de Tecnología de Materiales, y una práctica de laboratorio que hacemos con los alumnos, sin más de análisis metalográfico, una soldadura de acero al carbono. Tenemos ahí la pastilla metalográfica y distintas metalografías. Esta es una de ejemplo que hacen los alumnos. Y vemos pues todo lo que es la zona azar, la zona fundida, la zona moquetada térmicamente, y les hablamos de los distintos tipos de ferrita, la granular epiaxial, la ferrita Wimar-Staten. Entonces yo quise, sin más en esa práctica, decir, pues voy a trabajar un apunte histórico para intentar, dentro de ese relato que puede llegar a ser a veces un poco tedioso, pues media hora o una hora hablando de conceptos teóricos, pues coger y decir, pues bueno, Wimar-Staten está claro que no es un nombre aleatorio, eso tenía que ser el nombre de una persona, es demasiado raro como para que no sea una persona, vamos a hablar de esa persona y hacer un pequeño apunte histórico. Y entonces, pues sí, era una persona, no era un nombre de una ferrita sin más, sino era el conde Alva von Wimar-Staten, que nació a finales del 18 y su vida activa desde el punto de vista científico, o más que científico, era un director de una institución. Hablamos de principios del siglo XIX en el Imperio Austriaco y era el primer director del Gabinete de Productos de Fábrica
del Imperio Austriaco, que en ese momento estaba el emperador Francisco I, y lo que su primera misión fue reorganizar las colecciones. Era todo un batiburrillo y los organizó. Y entre las colecciones había una colección de meteoritos. Entonces sintió curiosidad por esos materiales. Quiso pues, trabajar con ellos, investigar sobre ellos, etc. Porque no deja de ser un interés intenso, eso que viene del cielo, ¿no? Y cogió un meteorito en concreto, el meteorito metálico Vogel, sacó una serie de muestras, las pulió y las calentó bajo llama. Normalmente nosotros para ver una microestructura lo que solemos hacer es utilizar distintos ácidos y distintas mezclas de recetas, por decirlo de una manera, para poder atacar esa superficie, pero lo que hizo fue calentarlo bajo llama y con eso logró el patrón distintivo, patrón que luego recibió su nombre, patrón Wittmann-Statten, gracias a un compañero de otra institución, de otro museo, que escribió un libro y decidió llamarlo patrón Wittmann-Statten. Él nunca escribió sobre este descubrimiento, pero como hubo un compañero que escribió y le dio el nombre, pues ya se ha quedado para la posteridad. Y de aquí surgió esa idea. Cuando vi esto, digo, de toda la vida llamaba esto a la ferrita típica que a veces aparece en esas soldaduras y de repente no, esto viene de los meteoritos. El patrón original, la idea. Entonces quise mezclar esa idea de vamos a hablar de materiales, vamos a crear una historia en la que estén los materiales y a la vez tenemos algo que es de temática de un interés intenso. O sea, tenemos el espacio, tenemos la astronomía. Vamos a intentar a crear una historia. Entonces, pues, ¿quién va a ser el protagonista de esta historia? Bueno, tenemos la poca fortuna de que es un ser inanimado, pero es un reto hacer una historia de alguien que no se puede expresar, o por lo menos lo tienes que hacer con una voz en off, ¿no? Entonces, esto que está aquí flotando, un átomo, o sea, un meteorito metálico, y vamos a contar un poco su historia. Esto es un esquema, la historia tenemos que trabajar en ella, ¿vale? Pero ese esquema son 3 capítulos. El primero, la forja de Hefesto, dios griego del fuego, dios griego de los artesanos, dios griego de los forjadores. El capítulo 2 sobre la metalurgia de los dioses y el último capítulo que sería el hierro celestial. Bueno, estamos hablando de civilizaciones antiguas. Entonces voy a empezar desde el último capítulo hacia atrás, porque el hilo conductor creo que quedaba algo mejor, ¿vale? Lo vamos a hacer al revés para esta presentación. Y vamos a empezar con el capítulo 3, el hierro celestial. Y vamos a retraernos al pasado, 2500 a.C., y vamos a situarnos en una imagen nocturna. Estamos en mitad de la noche, un cielo despejado. Como estamos en el 2500 a.C., no tenemos tanta contaminación lumínica y podemos ver las estrellas, incluso podemos llegar a vislumbrar la Vía Láctea, y de repente una luz fulgurante en el cielo. Y no solo una luz fulgurante, sino un impacto. Vamos al lugar donde ha caído ese meteorito, una vez ya está caliente, lo pulimos y vemos que hay un metal, que es metálico, porque pesa mucho, que es metálico, un gris brillante y de un material que no conozco, un material que yo no he visto. Estamos hablando del bronce antiguo, el bronce tardío. O sea, y el único hierro que había en esa época era el hierro celestial. Claro, lo sugerente desde un punto de vista de aquellas civilizaciones, estos materiales, esto nos lo habían entregado los dioses. No había otra explicación. Y tanto es así que en las tablillas de Cultepecans, estamos hablando de Anatolia Central, 2000 a 1800 a.C., son registros de transacciones comerciales entre el imperio asirio, comerciantes asirios, con las ciudades-estado de la región de Hatia. Al final son las ciudades-estados hatianas, que son precursoras del imperio hitita. Y una de ellas, en estas tablillas cuneiformes, hay una frase que es muy sugerente. Sobre el hierro sobrante me prometieron un pago en oro al cambio de 7 shekels de oro por cada shekel de hierro. Pero mi respuesta ha sido, eso no es suficiente. Y se cerró esa transacción, pues se cerraba para proteger la tablilla. O sea, el oro, el hierro celestial valía más de 7 veces el oro. Esto es lógico, el oro lo podemos sacar de los ríos, pero esto nos lo entregan los dioses. Comparemos precios. No voy a uno a uno, va a ser que no. Entonces, esto vemos un poco ese valor que se le daba. Y luego tenemos esta imagen del pueblo hatiano. La imagen en realidad es del imperio hitita, son todos soldados hititas. El hatiano pues no he encontrado representaciones pictóricas, pero es el pueblo precursor de este imperio, ¿vale? El imperio hitita es importante porque es el primer pueblo que logra manejar el hierro, ¿de acuerdo? El transformarlo y recuperar y reducirlo. Pero eso sí,
el pueblo jatino tiene ejemplos de uso de ese hierro meteórico. La localización, ya lo he comentado, Anatolia Central, la parte norte, y vamos a hablar de una ciudad en concreto, Alakafuyuk. Esta sería la entrada de la ciudad, ciudad-estado, fortificada, lo que sería el portal de entrada, pues solo quedan las dos esfinges, pero nos vamos a centrar dentro de esta ciudad, una tumba real, hay varias, la A1K14, está datada en 2400, 2300 a.C., estamos hablando del bronce tardío, de un noble jatita, pero lo más importante es un objeto, que es esta daga, de empuñadura de oro y hoja de hierro. Se han hecho investigaciones de análisis de composición y podemos ver el artículo, ahí tenemos un poco la información para acceder a él, en el que vemos una composición mayormente de hierro y luego níquel, que es justo la composición de los meteoritos metálicos, de la gran mayoría de meteoritos metálicos. O sea, el origen era un meteorito metálico. Y entonces podemos avanzar en esa historia de dónde viene ese hierro celestial. Los jatitas lo tenían claro, se lo habían entregado los dioses. Nosotros podemos intentar ir un poco más allá y avanzar en esta historia, ¿no? Entonces avanzamos hacia la metalurgia de los dioses, cómo los dioses han creado este material, esta aleación. Tenemos que irnos a los protoplanetas fallidos. Protoplaneta, al final estamos hablando de un diámetro grande, lo suficientemente grande como para que el material, los radioisótopos que hay contenidos en esa mezcla, calienten toda la masa de ese protoplaneta y funda, de tal manera que aquellos elementos más densos se concentran en el centro del protoplaneta, hierro y níquel, luego tenemos un manto rocoso de olivina y finalmente una corteza basáltica. Bien, ya tenemos nuestro meteorito metálico, pero tenemos un problema, está en el centro del protoplaneta. Necesitamos sacarlo. ¿Cómo lo hacemos? Con un gran impacto. Tenemos un gran impacto, destruimos el protoplaneta, arrancamos el núcleo, destruimos el núcleo y luego algunos de esos trozos pues, nos llegarán a la Tierra. Un noble jatita lo verá y querrá hacerse una daga. ¿Vale? Esta es la historia hacia atrás. Podemos llegar a ver no solo nuestro protagonista, el meteorito metálico, sino también las payasitas. Es lo que vemos más arriba. Es ese núcleo en la zona exterior, ya en contacto con el olivino, pues cuando se nos produce esa mezcla de aleación metálica y cristales de olivino, pues un material muy sugerente, muy bonito, ¿no? Pero nos vamos a centrar en ese meteorito metálico. Y volvemos al patrón Wittmann-Staten, que tiene ese tipo de meteoritos. Estamos hablando de una aleación. El nombre que recibe octaedrita es más o menos cuando estamos entre el 6 y el 17% de níquel y tiene dos fases. Una que recibe el nombre de camacita, estructura BCC con hasta el 7,5% de níquel, y luego la taenita, estructura FCC, contenido en níquel entre el 20 y el 50%. Y si vemos ese perfil de composición de níquel, vemos las distintas bandas de camacita con concentración baja de níquel, y se hicieron simulaciones a mediados del siglo XX para poder predecir cómo tenía que ser la tasa de enfriamiento para lograr esas anchuras de esas bandas de camacita. Pues en base a esas simulaciones, hablamos de velocidades de enfriamiento de entre 1 grado centígrado a 1000 grados centígrados cada millón de años. Necesitamos de tasas de enfriamiento para este tipo de microestructura. Y es llamativo el grupo 2AB porque sería tasas que pueden llegar a 6 grados centígrados, cada millón de años. Entonces, estamos hablando de una tasa de enfriamiento tan pequeña que aquí he cogido un fotograma del videoclip de Don't Worry Be Happy de Bobby McFerrin, que se le quedaría esta cara, igual que a nosotros la primera vez que leemos un tratamiento térmico de este tipo, para un poco decir cómo el universo se comporta de una forma muy exacerbada desde el punto de vista don't worry, o sea, al universo no le preocupan los tiempos y es muy be happy. Es feliz con este tipo de tratamientos tan largos porque al universo pues, le gusta hacer las cosas a fuego lento. ¿Vale? Pero bueno, vamos a seguir exprimiendo esta historia con esto que nos pasa a los científicos de todo el rato. ¿Pero por qué? ¿Pero por qué? ¿Pero por qué? ¿Pero por qué? Y no paramos de por qué, por qué, por qué. Vamos a seguir. ¿Por qué hierro y níquel? ¿Por qué ese núcleo de hierro y níquel? No tengo otras composiciones. No puede haber más níquel, puede haber menos hierro, pero ¿por qué esa composición? Esa mezcla de esas dos. Entonces tenemos que ir al capítulo 1, pasar a la forja de Festo y hablar de una de sus herramientas, de las herramientas de este dios, para crear los materiales, que son las estrellas, ¿no? En concreto, como ejemplo, nos vamos a ir a la constelación de Orión, del gigante Orión, nos vamos a ir a su hombro derecho
y es esta estrella de aquí, Betelgeuse. Tenemos distintas estrellas, si veis el tono azulado, Betelgeuse es singular, tiene un tono anaranjado, rojizo. ¿Por qué? Pues porque se trata de una supergigante roja. Esta es una estrella casi moribunda, le falta poco para morir, ¿vale? Y tiene de singular su gran masa, su gran diámetro, porque es una supergigante roja. Si la comparamos con eso, aquí no se ve, dan unos píxeles, sería la relación de diámetros. O sea, aquí podríamos recuperar un poquito esa foto de Bobby McFerrin, la misma cara que se nos quedaría a nosotros, o por lo menos a mí se me quedó la primera vez que vi esto. Y ya el sistema solar te parece que es muy grande, te parece que el Sol es muy grande, y de repente ves Betelgeuse y dices, ah, no, esto no era grande, esto es grande. Entonces, y en el núcleo de Betelgeuse, un ejemplo, ahí es donde se crean los elementos. Podemos no solo combustionar, no solo fusionar hidrógeno para crear helio, sino quemar helio para generar carbono, oxígeno, neón, magnesio, silicio. Y silicio es el final de la vida de las estrellas. Una vez empezamos a quemar silicio, eso dura un día, no dura mucho más, y entonces se produce el colapso de la estrella. ¿De acuerdo? Por tanto, en este proceso de quema de silicio, hasta que alcanzamos el níquel 56, es la última reacción por combustión estelar, porque a partir de ahí no es que no sea exotérmica, se nos siguen produciendo reacciones. El problema es que tenemos una competencia entre la fusión nuclear y la fotodesintegración. Tenemos un gran número de rayos gamma de alta energía que lo que hacen es que los nucleidos más pesados que ese níquel los va destruyendo. Se van generando, pero en cantidad muy inferior. Tendríamos una explicación para ese níquel, ¿vale? Por eso hay níquel. Pero ¿y el hierro? Si el hierro se transforma en níquel, ¿qué pasa con el hierro? Pues que el níquel 56 es un radioisótopo. Al cabo de 6 días, tiene una semivida de 6 días, por tanto se transforma en cobalto 56, una semivida de 77 días y acabamos en hierro 56. Y pues hablando del rey de Roma, ahí lo tenemos. Pero entonces, ¿qué pasa con el níquel? Porque si el níquel 56 se convierte en níquel, había níquel, ¿de dónde sale el níquel? Y entonces volvemos otra vez a Hefesto. ¿Qué pasa cuando Hefesto no solo tiene su fábrica, las estrellas, sino coge el martillo y golpea el yunque? Pues cada vez que golpea el yunque, prosaicamente se le llama supernova, a eso que hace nuestro Dios. Y cuando alcanzamos esa situación, eso es, tenemos hierro, se nos ha transformado en níquel 56, ya no hay estabilidad entre la energía que provocan las fusiones nucleares con esa gravedad, y el núcleo, en menos de un segundo, el núcleo de hierro colapsa gravitacionalmente. Se destruyen incluso esos núcleos, tenemos una masa enorme de neutrones y se produce una onda de choque. Y parte de esos neutrones son expulsados con gran cantidad de energía, chocando con toda la masa de estrellas que era pues, toda esa combinación de elementos que hemos ido creando. Y esos neutrones entran en lo que se conoce como el proceso R, se introducen una gran cantidad de neutrones en esos nucleidos, formando, por un lado, elementos radioisótopos inestables. Aquí ya tenemos un proceso que es decaimientos beta y van apareciendo todos los elementos de nuestra tabla periódica, y luego otros tipos que son estables. Recordemos que teníamos ese níquel 56, era un radioisótopo, y decimos, se nos transforma en hierro. Pero gracias a ese proceso R, gracias a la supernova, níquel 57 absorbe un neutrón inestable, níquel 58 absorbe otro neutrón estable. Y aquí tenemos a nuestros dos elementos que veíamos tan comunes en los meteoritos, en el núcleo de los meteoritos y las explicaciones, ¿no? Entonces tenemos dos elementos básicos de esos meteoritos metálicos. ¿Y qué observamos de ellos dos como apuntes finales? Que su nacimiento es la antesala de la muerte de las estrellas. Cuando en una estrella nace el hierro, cuando en una estrella nace el níquel, se ha acabado la vida de la estrella. Algo singular. Es la materia prima de neutrones que hace posible el resto de elementos más pesados. Si no, no tendríamos esa masa de neutrones que luego expulsamos en la supernova. Es el componente principal del núcleo de los planetas rocosos. Sin ese núcleo de hierro no habría campo magnético, y sin campo magnético no habría vida. Le debemos la vida al hierro. Y finalmente definen, desde un punto de vista de la historia, una era de la humanidad, una era de nuestra historia. Por eso y es un poco la pregunta que hago, ¿no son acaso estos méritos suficientes para que tanto hierro como níquel sean protagonistas de este relato? Y bueno, por último, gracias por vuestra atención. Y una imagen pues, de nuestro dios, del dios griego que comentábamos, que también la idea es eso, sea protagonista
de la historia, con permiso, eso sí, del Hierro y del Lic. Claro. Mucha historia y mucho arte en este congreso. La siguiente ponencia viene de la mano de Esther López, de la Universidad Complutense de Madrid, y nos viene a presentar Las científicas responden, perspectiva sobre la situación de la mujer en el ámbito de ciencia e ingeniería de materiales. Buenos días, mi nombre es Esther López y soy estudiante de doctorado en la Universidad Complutense de Madrid y hoy vengo a hablar sobre la perspectiva de la mujer en la ciencia y en la ingeniería de materiales. Para ello vamos a intentar contestar unas breves preguntas, comenzando por ¿las mujeres y las niñas necesitan referentes? Bueno, la respuesta suele ser que sí, aunque siempre viene acompañada de alguna coletilla, como bueno, es que antes no tenían referentes y no las dejaban, o sea, no teníamos referentes porque no las dejaban estudiar ni trabajar, entonces no había. Pero haciendo una búsqueda bastante superficial podemos encontrar muchísimos ejemplos en el campo, por ejemplo, de la física o la química, como Rosalind Franklin, para mí verdadera descubridora del ADN, o Lyle Meitner, que desarrolló la fisión nuclear, gracias a la cual ahora tenemos una película de 3 horas sobre Oppenheimer. En el campo de los materiales podemos destacar a Mildred Dresselhaus, apodada la reina del carbono, con más de 1.700 publicaciones, con 8 libros escritos, la primera catedrática del MIT, y sentó las bases de lo que ahora conocemos como el grafeno, los fullerenos y toda esta química. Sin embargo, no tenemos que irnos a descubrimientos tan grandilocuentes para encontrar la presencia de la mujer en la ciencia y la tecnología. Podemos encontrarlo, por ejemplo, en un coche. En 2017, Ford sacó un anuncio donde vendía el coche de hombres. Este coche no tenía ni intermitentes, ni retrovisores, ni pastillas de freno, ya que todas estas invenciones están desarrolladas por mujeres. Aunque la sociedad no conozca a estas mujeres, uno podría pensar, bueno, vale, la sociedad no las conoce, pero a lo mejor sí que han sido reconocidas de alguna otra manera. O sea, a lo mejor alguna tiene un premio Nobel. Bueno, pues el número de premios Nobel recibidos por todas las mujeres que vemos aquí es de, ¿vale? Pero, por lo visto, la fisión nuclear no merece un Nobel. Bueno, otra coletilla que suele tener esta respuesta es que sí, es cierto, ha existido una brecha entre hombres y mujeres, pero esta ya no es significativa, hemos evolucionado. Por ejemplo, tenemos la foto de la Convención de Solvay de 1927, donde sale Marie Curie siendo la única mujer. Bueno, podemos ver cómo evolucionó esta foto en 2011, 84 años después. Bueno, podemos decir que la representación femenina subió al doble. Sí que es cierto que en 2022 parece que esto ya fue mejorando, aunque ni siquiera representamos la mitad de los presentes. Y es que esto ocurre en instituciones que no son mucho más cercanas, como puede ser la Universidad Complutense, donde desde 1822 ha tenido 60 rectores con 0 unidades de mujeres, o la Politécnica, o el CENIN, y el CIEMAT, que ha tenido 19 directores y desde 2022 tiene a su primera directora, Yolanda Benito. Bien. Cabría preguntarnos, ¿de verdad estamos tan mal? ¿España no es un referente de la igualdad? Bueno, podemos compararnos un poco con la Unión Europea, por ejemplo, en datos como el porcentaje de mujeres en investigación y desarrollo. Bueno, pues en este caso, en España hay un 42% de investigadoras en el total, mientras que en la Unión Europea solamente son el 33%. Así que este punto para nosotros. La participación en carreras STEM. En España se destaca un 6% en tecnología, mientras que el número de mujeres en el sector empresarial en investigación se ha estancado desde 2020 en un 31%. Y la Unión Europea destaca un 7%. Así que aquí se va a ver. En cuanto a cargos de decisión, el 50% de los OPI se encuentra dirigido por mujeres en 2022, mientras que la Unión Europea no tiene un dato exacto, pero sí que habla de la baja representación de mujeres. Así que también para nosotros. Y por último, la solicitud de financiación y el dinero que se les da a los proyectos dirigidos por mujeres. Este dato es común para la Unión Europea y para España. Y lo que vemos es que el 45% de las solicitudes son
y de las concesiones son para mujeres, pero se les da un 38% de la financiación. Como este dato es común, lo dejamos que no sube a ningún marcador. Así que España sí que es un referente en igualdad en la Unión Europea, no estamos tan mal. Estos son unos datos un poco generales, y así que he querido presentar algo que para mí es más cercano y yo creo que para algunos de los presentes también, y es que ¿dónde están las mujeres en la Complutense? De 84.596 personas en la Complutense entera, el 61% son mujeres. Entre los estudiantes este porcentaje sube al 62%. Es en el personal docente investigador donde esto ya baja al 48%. Y dentro de ese 48% hay una clara diferencia entre hombres y mujeres, que creo se explica muy bien con estos dos ejemplos. En la Facultad de Físicas, el personal laboral investigador es de un 35% de mujeres, parecido al estudiantado, que está en torno a un 30%. Mientras que en la Facultad de Enfermería, el 63% del personal laboral investigador son mujeres y el 75% del estudiantado son mujeres también. ¿Y en materiales? ¿Cómo estamos? Bueno, en los departamentos de Física de Materiales de la Facultad de Ciencias Físicas, las mujeres representan el 26% del personal docente investigador, mientras que la de Ciencias Químicas, en el Departamento de Ingeniería Química y de Materiales, representan el 31%. Aunque aquí hay que decir que son los ingenieros químicos los que nos bajan la estadística, ¿eh? Pero bueno, la cosa no está tan mal como parece en la Complutense. Sí que es verdad que en los puestos de ayudante doctora, que son los que menos estabilidad ofrecen, están copados por mujeres, pero también lo están las contratadas doctoras y, sorprendentemente, quiero destacar, recientemente se ha conseguido lo que todos queremos, la paridad en los contratos de profesor titular, 50-50. Sin embargo, es en el peldaño más alto de la institución, los catedráticos, donde ya esta estadística baja a un 36%. Bien, el Ministerio de Ciencia e Innovación ha hecho varias encuestas, destacando la de Científicas en Cifras de 2023, donde preguntó a más de 5.000 investigadoras sobre su rol en los grupos de investigación. ¿Qué tuvieron que decir? Pues que, por ejemplo, las tareas administrativas se les asignaban a ellas con una mayor frecuencia dentro de los grupos de investigación, que para que su trabajo fuese reconocido debían demostrar el doble que sus compañeros. El 8,6% habría sufrido acoso sexual y el 14% actitudes o comentarios denigrantes derivados del hecho de ser una mujer. Y algo que veían como general, tanto en hombres y mujeres, era la falta de financiación y estabilidad laboral. En cuanto al desarrollo de la carrera investigadora, destacaron otra vez la inestabilidad laboral y la dedicación horaria excesiva, que combinado además con una exigencia de movilidad y una alta competencia en el entorno, creían que les afectaba más a ellas porque se castigaba a las personas que se dedicaban al cuidado, puede ser de hijos, de mayores, etc. Y es que el 30% opinaba que la conciliación era el mayor problema que tenían en su carrera, y las demás decían que era un problema muy recurrente. Bueno, estos son los datos, pero como leí hace poco, un dato sin teoría no significa nada y una teoría sin datos es propaganda. Por eso yo pregunto, ¿puede la teoría feminista explicar la situación de las mujeres científicas? Bueno, pues veamos qué tiene que decir, por ejemplo, sobre la maternidad y sobre la libre elección. Sobre la maternidad, la teoría feminista explica que es una ideología o un modelo cultural profundamente arraigado y fundamental en la sociedad. La antropóloga Carmen Díez dice que cuanta más libertad de decisión tiene una mujer sobre si quiere o no quiere ser madre, mayor responsabilidad le pone la sociedad con que sea consecuente con lo elegido, que sea responsable con que ha tenido un niño o una niña y que tiene que estar ahí en todo momento. ¿Qué pasa? Que es cuando aparece la culpa. Viene la culpa por no estar lo suficientemente atenta de tu hijo o de tu hija o por no darte lo suficiente a la maternidad. La socióloga Sharon Hayes describía esto como la intensificación de la maternidad, que lo que significa básicamente es que la mujer tenía que tener una dedicación constante, que se le exigía también ser una referente para su hijo o para su hija, que tenía que además hacer los trabajos domésticos, pero es que tenía que garantizar el bienestar físico y psicológico de los niños, solo ella. El padre estaba por ahí perdido. ¿Ha quedado lugar esto? A que el 29% de las mujeres ha dejado su trabajo por cuidar y
a que las que siguen trabajando ha cambiado su significado de la palabra logro. Ya no lo asocian a recibir premios por su trabajo o a ascender, sino que significa logro para ellas el poder tener una casa, un hijo y un marido y seguir trabajando. Sobre la libre elección, cuando se les preguntó a las encuestadas, dijeron que ellas elegían sus carreras por las habilidades que habían adquirido durante la secundaria o simplemente por vocación. Pero claro, yo pregunto, ¿no es un poco coincidencia que magisterio, trabajo social y enfermería esté copado totalmente por mujeres? Bien, la filósofa y catedrática Ana de Miguel habla del mito de la libre elección, la creencia que establece que las decisiones de las mujeres no están para nada condicionadas por presiones sociales o externas. De Miguel critica esto y dice que es totalmente al contrario. Las decisiones del día a día de las mujeres están vinculadas a una sociedad patriarcal que limita sus elecciones. Es más, Amelia Valcárcel, filósofa y consejera del Estado, explica por qué enfermería y magisterio están llenas de mujeres, y es porque fueron las primeras profesiones disponibles para ellas y les ofreció libertad económica, acceso a una enseñanza superior y algo más de independencia. ¿Pero por qué se les permitió el paso a estas? Pues porque ya estaban asociadas a cosas que se asocian a mujeres, que es el cuidado de niños, mayores y enfermos. Y es que, como decía el filósofo alemán Friedrich Hegel, en la mujer el deber y el querer coinciden. ¿No nos resuena un poco esto? No es que nadie obligue a las alumnas a estudiar enfermería, es que ellas quieren estudiar enfermería. Bien, podemos pensar, ¿no hemos avanzado nada de los tiempos de Hegel? Bueno, pues sí, un poquito sí. Por ejemplo, con leyes como la Ley Orgánica de 2007 para la igualdad efectiva entre hombres y mujeres, o con la modificación de la Ley de Ciencia y Tecnología, que ya cuenta con varios apartados con una perspectiva feminista. Y, por ejemplo, se quiere desarrollar una mayor sensibilización y capacitación tanto para el profesorado como el alumnado en temas de igualdad. O, por ejemplo, el desarrollo del distintivo de igualdad, que premie a las instituciones que ya tienen esto como una prioridad. Sin embargo, estas leyes están muy bien, pero no son suficientes. Las leyes las reclama la sociedad. Si no hay una sociedad detrás que esté más o menos interesada por este tema, no van a salir estas leyes. Las mujeres deben de reflexionar más sobre la realidad que las rodea. Y los hombres tienen que espabilar y empezar a escuchar una teoría que ya tiene más de 300 años. Porque, como decía Kate Millett, lo personal es político. Muchas gracias. Pena no poder debatir. Muchas gracias. Para terminar la sesión de mañana, viene Gisela a presentarnos el trabajo, la presentación, análisis de los estereotipos de género y de la percepción que tiene el alumnado de primaria sobre la actividad científica y el papel de la ciencia en la sociedad. Un estudio a través del dibujo infantil. Bueno, empezamos un poquito tomando la charla anterior, que ahora veo a mi compañera, me encantó escucharla. Y bueno, vamos a ver un poquito el origen de todo esto, ¿no? Humildemente, porque lo hacemos desde divulgadores, no somos especialistas en ciencias sociales, pero algunos resultados hemos podido tener. Entonces, contexto, les vamos a contar la verdad. Hace un tiempo nos invitaron a hacer un vídeo de mujeres científicas, desde una biblioteca pública con la que colaboramos mucho, y la colaboración fue: os pongo una cámara, la edición posterior, ustedes generen el vídeo. Entonces, claro, yo en primer lugar no me apetecía mostrar mi imagen personal, no sabía de qué hablar, porque al final los íbamos a dirigir al público general, pero principalmente al alumnado de primaria, que asiste regularmente a esa biblioteca a hacer distintas actividades. Entonces yo dije, bueno, listo, presto mi imagen, pero necesito como saber a quién me estoy dirigiendo, necesito saber qué es lo que les pasa a estos niños y niñas de primaria. Entonces, lo que primero quise es que se acercaran a la biblioteca y hiciésemos algo así como una entrevista, ¿sí? Pero eso no fue tan fácil por temas de imagen de los niños, por temas de coincidencia de tiempo. Entonces dije, bueno, no perdamos más tiempo y generemos algún tipo de actividad donde extraigamos un poco qué tienen en la cabeza estos niños y niñas sobre las mujeres científicas y la ciencia en general,
y les propusimos trabajar con dibujos, ¿sí? Entonces, hicimos lo siguiente. Les hicimos una propuesta, ¿sí? Les dijimos, dibuja a una persona investigando. Y trabajamos con alumnado de tercero, quinto y sexto grado. Lo hicimos como una actividad de clase, no como un concurso. Y eso va a influir muchísimo en la calidad del dibujo, ¿sí? No es lo mismo cuando a un niño le decís, dibuja a una persona investigando y no saben para qué, ¿sí? Que cuando tienen un concurso, un incentivo o un contexto, ¿sí? Eso, con un poco de autocrítica. ¿Qué les pedimos? Una vez que hubiesen dibujado a esa persona investigando, que nos pusiesen por escrito si los autores o autoras eran niño o niña. Eso nos permitía clasificar esta información. Luego les pedimos que dijesen si esa persona que han dibujado se refería a ellos mismos o no, ¿sí? Y luego les pedimos que hiciesen una pregunta. Les pedimos que hiciesen una pregunta, nos hicieron un montón. Y esas preguntas nos permitieron un poco ver cómo nos ven a nosotros y qué expectativas tienen de nosotros, ¿sí? Y luego tenemos que responder a esas expectativas, porque a veces es mejor no preguntar, ¿sí? Pero bueno, es un poco lo que va. Y importantísimo saber que la fecha de recolección de datos fue en noviembre de 22, nos situamos en una época post-COVID, ¿sí? Ya teníamos una cierta normalidad, pero el tema del virus estaba muy presente. Y hemos analizado un total de 100 dibujos. Sí, ese es el valor estadístico que va a tener. Entonces, contexto. Seguimos con el contexto. Todo este tipo de estudios, el Draw a Scientist Study, está súper estudiado y documentado en Estados Unidos. ¿Sí? Tenemos el primer trabajo, que es de 1977, que recopila toda una década de este tipo de consigna, donde solo el 1% de 5.000 estudiantes había dibujado una mujer investigando. ¿Sí? Y todos esos hombres investigadores que se habían dibujado tenían un aspecto parecido a este. Yo creo que esto lo sabemos todos, ¿no? El estereotipado. Luego aparece en 2018 un metaestudio sobre todos estos estudios realizados durante 50 años y por suerte se ve un poco que todas estas campañas de visibilización de la mujer científica, desde comunicación, divulgación y libros de texto, ¿sí? Está haciendo cambios, porque se vio que en 2016 un 36% de niños y niñas habían podido dibujar a mujeres científicas. Si esto ya es positivo. Entonces, antes de analizar los resultados, no van a ser tantos, no los voy a cansar. Importante saber cuándo un resultado tiene sesgo y cuándo no. Entonces, también en Estados Unidos se hizo el estudio de dibuja a una persona, ¿sí? Entonces, cuando se les pide a niños y niñas que dibujen una persona, el 70% dibujan un género, el sexo propio, ¿sí? Y el resto son o el otro sexo o a veces que no tienen características bien claras para que los investigadores puedan decidir, ¿sí? Entonces, el segundo tipo de trabajo que hay que saber, de estudio que hay que conocer, también hecho en Estados Unidos, es el de dibuja a un profesional. Cuando se les pide al alumnado que dibuje a un profesional, y acá estamos viendo porcentaje de hombres, el 66% de los dibujos corresponden a un científico hombre. Es decir, cuando se les pide que dibujen un científico 66% es un hombre. Cuando se les pide que dibujen un veterinario o veterinaria, es el orden de un 40% de hombres, y cuando es maestro o maestra, un 25%. Con lo cual, primero, hay sesgo, ¿sí? Porque estamos lejos del 70%, y ese porcentaje, de alguna manera, refleja, bueno, cómo están distribuidas las profesiones por género, que no es más que lo que veníamos contando en la charla anterior. Resultados, ¿sí? Importante, hemos estudiado 100 dibujos, 50 de niñas y 50 de niños. No fue a propósito, no matamos a nadie, no hicimos faltar a nadie, pero digo así. Del total de los 100 dibujos, 47 dibujos corresponden a mujeres investigando, lo cual me parece súper importante, ¿sí? Ahora luego, cuando vemos los resultados desagregados por niña, está simbolizado con una niña, y niño, ahí vemos unas pequeñas diferencias. En primer lugar, las niñas tienden a dibujar mujeres investigando y los niños a hombres investigando, ¿sí? Sin embargo, a medida que avanzan en edad, las niñas cada vez dibujan menos mujeres y van creciendo los hombres investigadores. Mientras que los niños
dibujan niños y se mantiene, digamos, estable, o incluso en otros estudios con un número de muestra mayor se ve que va aumentando, ¿sí? Llegando a sexto grado donde no han dibujado ninguna mujer. Nos descuadran un poco los datos las parejas mixtas, que son las barritas rojas, ¿sí? Nosotros dijimos una persona investigando, pero no dijimos una única persona investigando, ¿sí? Bueno, eso es mea culpa de no haber diseñado correctamente el estudio, ¿no? Pero bueno, alguna información podemos extraer. Primera pregunta, ¿sigue vigente el estereotipo del hombre científico loco? En las niñas prácticamente no. Cuando las niñas dibujan un hombre investigando, dibujan algo parecido a eso, ¿sí? Que es un hombre más normal, con sus epis, pero que está correcto, no tiene ese aspecto de loco. Y cuando dibujan niñas, dibujan, ¿no? Bien, una niña, una mujer normal también, sin el aspecto alocado, o una superheroína princesa de Disney, ¿sí? He tenido a Mérida, he tenido a la Sirenita en un laboratorio bajo el mar, ¿sí? Pero algo más parecido, ¿no? Como son las niñas. Mientras que entre los niños sí que persiste. Acá están los dibujos de los niños, en naranja, o sea, están estereotipados, y en verde sin estereotipar. Es importante ver que la mayoría no está estereotipado, ¿sí? Pero que sigue permaneciendo esa idea del científico loco, y como ven en ese dibujo, que a lo mejor no es muy lindo, no está coloreado, pero que dice mucho, ¿sí? Sí. ¿Cuál? Ricky Morty. ¿Este? Sí, Bueno, pero también dice, pero dice, ¿será listo tonto? Ah, vale. Que les influye. Bueno, pero eso un poco tiene que ver con los estereotipos que se transmiten desde medios de comunicación, audiovisuales, bla, 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 pero que también calan más en los niños, ¿no? Entonces, a lo mejor la pregunta esta de ¿será listo o tonto? También, ¿no? Esta cosa de, bueno, las ciencias de gente inteligente o no, ¿qué es lo que está pasando? Está así como un poco loco con un montón de fórmulas. Bueno, ahora vamos a juntar los datos, ¿sí? De hecho, por niños y niñas, porque de aquí en adelante no encontramos diferencias significativas entre quién dibujaba. Entonces, ¿en qué contexto se desarrolla la investigación? La mayoría lo sitúa en el laboratorio, otros sin contexto, así como flotando, en clase de laboratorio, porque trabajamos con un colegio que tiene laboratorio, trabajo de oficina en ordenador, o sea que eso lo consideran investigación también, trabajo de campo, que incluye la Sirenita bajo el mar, laboratorio casero, que yo no sé si será influencia youtuber o algo así, porque ven bastante, y laboratorio vacío, que es ese dibujo que me impactó un poco, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Cuando les preguntamos si esa persona que han dibujado eran ellos mismos, solo 3 de 100 me dijeron que sí. Y eso nos da idea de, a lo mejor, qué tan cercano ven la posibilidad de dedicarse a la ciencia en el futuro, ¿no? Entonces eso nos dice que parece que lo ven bastante alejado. Y bueno, acá un poquito de la calidad de los dibujos, ¿no? A lo mejor no se esforzaron tanto, esto ya es de una niña más grande, de una niña de sexto. Y ahora vamos a las preocupaciones, ya estamos terminando. Las preocupaciones que se ven reflejadas con las preguntas que nos hicieron, las principales, ¿qué hacemos? ¿Qué estás haciendo? Muchos de los niños y niñas me ponen, ¿qué es lo que estás haciendo? ¿Me lo puedes explicar? ¿Me lo puedes contar? Como que no se enteran, quieren saber la verdad. Y además eso, ¿me lo puedes explicar como diciendo, ¿podré llegar a entenderte? Luego, mucho que tiene que ver con nuestra vocación. ¿Cómo hiciste para llegar? ¿Por qué te gustó? ¿Cómo te sientes? ¿Cómo te encuentras? Luego, mucho de pociones, a tope las pociones, pero y más en los chicos, eso es verdad. Y luego vacunas, pero bueno, ya os he contado el contexto, ¿sí? ¿Cómo te sientes en la ciencia? Es algo que a mí me emociona un montón, ¿sí? Porque tienen una idea de que esto no es fácil, porque lo vamos a ver en las preguntas, ¿sí? ¿Cuántos años de profesión hacen falta para inventar algo? ¿Qué estás haciendo? Es muy difícil, ¿me explicas? ¿Cuesta mucho que te valoren como científico? Bueno, después cosas muy filosóficas como el destino de la humanidad, la muerte, la vida y revivir personas, les interesa un montón. Nadie nos ha preguntado ¿por qué mi teléfono móvil funciona? Nada que ver con su vida cotidiana, ¿sí? Eso es importantísimo.
Bueno, por último, yo creo que los resultados son bastante positivos en cuanto a los sesgos de género, ¿sí? Pero sí es cierto, y eso nos gustaría verlo si es posible en el futuro, que cuando van creciendo va perdiendo, digamos, importancia la mujer científica y va ganando el estereotipo del hombre científico. Y eso no solo lo vimos en este gráfico, sino que se sabe, ¿sí? Que a partir del secundario, en la adolescencia, como hay un retroceso, ¿sí? Entonces eso sería importante. Y una cosa, eso, no les queda clara la conexión ciencia, tecnología y sociedad, no saben, no tienen claro que trabajamos para eso, y la profesión científica se percibe como complicada e inaccesible. Por último, la última pregunta que la había dejado pasar, cuando preparé esta presentación me dejó así un poquito, porque me dice, ¿cuántas pócimas tenés ya? ¿Podéis hacer una pócima para que haya más naturaleza y menos contaminación? Claro, yo lo vi como dos preguntas independientes, pero ahora lo veo como un reclamo, en plan, ya no va siendo hora de que dejes de tontear y lleguemos a algo útil. Y por último, nada, contarles, este es un dibujo que hizo mi hija cuando tenía 8 años, él tiene 15, y bueno, son dos mujeres. Siento que no tenemos tiempo de nada, pero es que como nos quedemos debatiendo todas las ponencias que hemos tenido durante la mañana, ya vamos a empezar tarde esta tarde y hay que volver a casa. Entonces, si os parece, nos vamos a comer y volvemos a las 3:30. Un cuarto de hora de retraso, pero yo creo que está tiempo a comer y...